Recordamos que estamos haciendo estudios de las parábolas, estamos recordando, analizando varias de las parábolas que nuestro Señor Jesús dio especialmente a sus discípulos. La enseñanza, ¿verdad?, dice cómo es en la tierra, es en el cielo, y nos enseña mucho sobre el reino de los cielos, y nos dice que es semejante tal cosa a lo que sucede en el cielo. Así que vamos a dar lectura, Mateo 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pues ya esta parábola de las 10 vírgenes pues ha sido largamente estudiada, meditada y analizada, ¿verdad? Es un relato que, como usted sabe, solo aparece en este evangelio de Mateo, no en los sinópticos, y que no tiene tampoco textos vinculados, aunque el tema del banquete y la comida como símbolos del reino no son ajenos a varios de los relatos. Hay en él varios elementos simbólicos que leímos ahí, tales como el aceite, el novio, la espera, las vírgenes. En ello también está lo imprevisible de la llegada del novio. Si buscamos hacer de ella una alegoría, entonces diríamos que el novio es el Mesías, las vírgenes es el pueblo, la iglesia, las lámparas, pues somos cada uno de nosotros, las lámparas, y el aceite, pues tiene varias representaciones. Y lo vamos a analizar, pero el aceite es el amor y la fe. El aceite, especialmente aceite de olivas, sabe usted que se exprimen en cilindros, una especie de cilindros de piedra o en un molino, y se llama gat semen, que se llama piedra de prensa o prensa de piedra, y que se usaba con ese aceite pues la consagración de los sacerdotes, las ofrendas, en los sacrificios. Recordará que Getsemaní significa lugar de aceite, en el monte de los olivos. Así que en el Nuevo Testamento, para ungir a los enfermos, se utiliza el aceite. Recordarán, ya ven a los ancianos, únjalos con aceite, oren y sanarán. También el aceite, pues sabemos que es comestible, pero también se utilizaba como combustible para las lámparas. Así que ese aceite fresco, esa unción, pues es la unción, la manifestación del Espíritu Santo. Con ese aceite se ungía
a los reyes, a los sacerdotes. Recordará, ¿verdad?, que dice: oh, cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite que corre desde la cabeza a la barba de Aarón. Entonces vemos cómo el aceite representa y simboliza también la alegría, ¿verdad? Si alguien quiera leer Salmo 45:7, vamos a buscarlo. Y alguien que lea Isaías 61:3. Salmos 45:7. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces vemos que también representa ese óleo con el cual Dios nos da alegría. Isaías 61:3. Amén. Entonces vemos que el óleo de gozo en lugar de luto es lo que hace el Señor cuando se manifiesta a través de su Espíritu. Nos trae un manto de alegría. Entonces vemos aquí, familia, que el Evangelio de Mateo coloca esta parábola entre la de los mayordomos en Mateo 24, 45 al 51, y también en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30. Así que el mismo evangelista registra las palabras de Jesús, pues que nos aseguran que la parábola es una que arroja a la luz sobre la naturaleza de la crisis que trae el reino de Dios. El reino de Dios trae crisis, no trae plenitud en estos momentos, porque sabemos que dice Mateo 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el novio. Así que aquí vemos con destreza que Mateo sitúa la parábola después del discurso de Jesús sobre el fin de la era. Al final de dicho discurso, Jesús habla de su separación entre dos clases de mayordomos. El mayordomo fiel se le otorga un puesto de responsabilidad, y al mayordomo malo, sin embargo, se le asigna lugar entre los hipócritas, merecedor del castigo. Así que algo sobre el mismo tema se encuentra en la parábola de las 10 vírgenes que estamos analizando. 5 son que prudentes y las otras 5 son insensatas. Las prudentes pudieron entrar en la casa del novio, y a las insensatas se les negó la entrada. ¿Por qué? Por su descuido. No fueron prudentes porque no se prepararon. Fueron excesivamente confiadas o descuidadas, desinteresadas, ¿verdad? Dijeron: pues ya vámonos. Y de repente se dieron cuenta que no tenían el suficiente aceite para esperar todo el tiempo. Así que este tema de una separación entre los buenos y los malos es muy general en las parábolas que hemos analizado. Aquí vemos en esta historia que Jesús cuenta sobre 10 doncellas, acompañantes ¿de quién? De la novia, que siguieron las pautas establecidas para las bodas orientales, las bodas judías. Desde el principio de la historia sobresale la idea de la urgencia de prepararse. Juntamente con esta idea se da otra también, la de ignorancia respecto a la hora exacta en que regresará el novio y la repentina llegada de este, ¿no? Así que la combinación de estos dos elementos nos alarga un poco el propósito de la parábola dentro del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que, aunque aquí está haciendo la parábola de un novio, pues hace el paralelismo de
Jesucristo, que es el novio de ¿dónde? Es el novio de su iglesia. Dice que Él vendrá por su novia sin arruga y sin mancha. Así que sabemos que Jesús de alguna manera representaba una celebración comunal. ¿Por qué? Porque las bodas pues eran una fiesta donde, ya lo hemos platicado, cuando fue la boda de Canaán, que llegaban a ser miles de personas en una fiesta, en una boda de este tipo. Así que las festividades de una boda solían durar toda una semana y muchas personas participaban en ellas. De tal importancia eran las bodas judías, fíjense nada más, que se les excusaba a los rabinos de su estudio de la ley, juntamente con sus alumnos, con el fin de que todos participaran en los festejos. Sé que una boda era un acontecimiento muy importante. Esta parábola hace alusión a la última etapa en el proceso del matrimonio. Muy interesante, porque hay 3 etapas que precisamente cuando vienen aquí a la iglesia y que me dicen, me quiero casar, pues cuando yo les digo, sí, pero tienes que llevar todo esto, pues ya no les gusta mucho. Mejor van a otro lugar en donde los casen rápido. Primera etapa en el proceso de un matrimonio, el noviazgo. Lo que pasa es que luego llegan ya personas que tienen 15, 20 años, 30 años juntos, casados por el civil o arrejuntados, ¿verdad? Y bueno, pues prácticamente, aunque ya no hay un noviazgo como tal, y no les puedes hablar de otras cosas que ya hicieron, ¿verdad? Pues se tiene que resumir muchas cosas y a lo mejor no va a durar un año la preparación de un tipo de pareja así, pero un noviazgo nuevo, ¿verdad? Por ahí hay una parejita que se está empezando a consolidar, pues yo les dije, yo no los caso en menos de un año. ¡Ay, un año! Pues si quieres que yo te case, si quieres que te case otra persona, pues vete a otra iglesia. Así de fácil. Primera etapa, el noviazgo. Concertado originalmente sabemos que era por los padres de los cónyuges, en perspectiva, ya que la madurez sexual se alcanzaba durante la adolescencia. El noviazgo se concertaba cuando los 2 futuros esposos estaban bien jóvenes. A veces la mujer solo contaba con 12 años y el varón con 13. Así que esta era la edad mínima establecida por los rabinos para poder iniciar un noviazgo. Aunque los papás ya han dicho te vas a casar con él y tal, pues tenía que entrar un proceso de noviazgo. 2, segunda etapa, el compromiso. El compromiso dentro de los cuales los 2 novios daban sus votos y el varón pagaba un dote o un precio matrimonial al padre de la novia. Recordarán que se usaba todavía en los pueblos, iban por su dote, ¿verdad? Y también ofrecían a la novia un regalo especial. En este momento y a estas alturas se consideraba que la pareja estaba legalmente casada, pero si en el nexo de este tiempo a hacerse la ceremonia se rompía por alguna razón, entonces se tomaba esa ruptura como divorcio, aún sin haberse consumado la boda. Es más, si moría el varón, pues ella se consideraba viuda, ¿verdad? Así que, con todo, el matrimonio no se había consumado sexualmente hasta la ceremonia formal, casi como los matrimonios de hoy, ¿no? Casi igualito. A veces, y por lo regular, un año después de comenzar todo este proceso. La ceremonia matrimonial dice que se celebraba dentro del hogar de la novia, en el hogar de la novia. En cambio, asevera que solo en casos anormales se tendría la ceremonia en la casa de los padres de la novia. Normalmente se dice se celebraría en la casa de los padres del novio. Así que dados estos detalles, porque uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues sí,
Dentro de la parábola, en torno de lo que estamos hablando, proceden algunos de estos eventos. Sin embargo, pues pareciera que tienen más razón respecto a la celebración de la ceremonia misma. Debemos agregar que era costumbre que tenían que estar 10 amigas de la novia, ¿verdad? Por eso a veces algunas se casan las damas, ¿verdad? Damas, no sé de qué, de compañía, dicen ellas, ¿no? Damas de reventón, porque se van a hacer sus cosas antes de despedidas de soltera y todas esas cosas raras, ¿no? Entonces acompañaban a la novia mientras esperaban la llegada del novio a su casa. Estas se vestían de blanco y rodeaban a la novia, y estas serían amigas especiales de ella, aproximadamente de la misma edad de la novia. Luego venía la procesión. El novio normalmente llegaba a la casa de la novia en horas ya de la tarde, pero solía que había muchas demoras y se hacía más y más tarde. Estas demoras en Palestina actualmente es como una cosa de orgullo, ya que se entiende que los padres de la novia están exigiendo regalos más costosos al novio. Entonces el novio, por estas demoras, considera que la novia es más valiosa porque los padres de ella se demoran en entregársela. Entonces, al llegar el novio a la casa de los padres de la novia, se emprendía la procesión rumbo a la casa futura donde estaría el matrimonio. Por lo regular, pues iban a dar a la casa del padre, porque lo vemos en los pueblos y en estos lugares que los papás tienen unos grandes terrenos y le dicen al hijo, ¿verdad? Este pedazo es para ti, y ahí vemos a todos los hijos varones con sus mujeres. Pues ya van viendo de dónde vienen todas estas tradiciones. Así que los padres del novio, era costumbre que se les llevaran a la novia a un nuevo hogar, una especie de litre o cama portátil, la cargaban. Así que no se debe visualizar a las 10 vírgenes sentándose por la orilla del camino esperando la llegada del novio. Estas más bien estarían junto a la novia, preparándola para la llegada del novio. Ellas tenían que estar preparadas con sus lámparas para acompañar a los novios al hogar de los padres del novio, en donde se llevaría a cabo la ceremonia del matrimonio. Es interesante, ¿no? No obstante, que la novia no es la figura central de esta parábola. ¿Quiénes son? Pues las 10 vírgenes, juntamente pues con el novio, ¿no? Lo que nos ocupa el lugar de la atracción central. Llama la atención que son 5 doncellas insensatas las que son el eje central alrededor del cual gira la parábola. Ya se asentó que 5 de las vírgenes eran prudentes y 5 insensatas. Pues estos calificativos se dan para explicar que 5 hicieron los preparativos debidos para esta procesión y 5 no. Las insensatas habían traído sus lámparas, pero no una cantidad adecuada de aceite. Las lámparas serían más bien pues una clase de antorcha. Porque cuando decimos lámparas, pues nos imaginamos como una lámpara de Aladín, o no, una lámpara de esas larguitas. No, habla de una antorcha, ya que los quinqués o las lámparas de las casas no servirían a la intemperie, porque el viento las apagaría la mecha. Entonces, en efecto, las lámparas consistían en un palo con un material a la parte superior que absorbía el aceite de oliva. Desgraciadamente el aceite duraba aproximadamente unos 15 minutos y luego había que echarle más aceite a las antorchas para que siguiesen iluminando el camino. Pues ¿qué pasaba? Que al tardarse el novio en llegar a la casa de la novia hasta las altas horas de la noche, pues las 10 doncellas se cansaron. ¿Y qué dice la escritura? De esperar. ¿Y qué pasó? ¿Se durmieron todas?
¿O nada más 5? Todas. Todas se durmieron. Hay que notar que todas las vírgenes se durmieron. A final de cuentas, esto no era un problema. Era natural que las 10 pues, se cansaran, dada la larga espera. Según la parábola, lo problemático era que 5 de las muchachas no tuvieron la previsión de abstenerse y de traer suficiente aceite para participar en la procesión matrimonial hacia el lugar del novio. Así que al escuchar el anuncio de la llegada del novio, las 5 doncellas se dieron cuenta demasiado tarde de que pues no tenían suficiente aceite para darse abasto. Así que pidieron a las otras 5 que le hicieran favor de proporcionarles un poquito de aceite, pero estas se negaron a hacerlo, pues ya que no había suficiente para todas y para que durara toda la trayectoria de la procesión conforme a la transición de la petición. Así que además hacían falta las antorchas bien iluminadas para participar en las danzas de rigor al llegar a la casa del novio. Así que ante esta situación, pues se les quedaba más remedio que rehusar la petición y decirles pues que les recomendaban a las otras 5 que fueran a buscar aceite a altas horas de la noche, a buscar más aceite. Es lógico pues reconocer que el proceso de conseguir aceite a esas horas pues no llegaron a tiempo cuando llegó el novio. A las personas que no participaban en la procesión matrimonial se les negaba la entrada a las demás actividades matrimoniales. Si no estabas dentro de la procesión, no podías entrar. De ahí que al terminar la parábola vemos a las 5 doncellas imprevistas a la puerta de la casa del novio, rogándoles pues que las dejaran entrar, ¿no? La pregunta es cómo entonces deberíamos de interpretar la parábola. ¿Cuál es su énfasis principal? Pues la iglesia primitiva, como la iglesia actual, pues tenemos que comprender que Jesús se identifique perfectamente con el novio. Luego, otras figuras, como decimos, son las lámparas, que algunos dicen que las lámparas son buenas obras, el aceite, el Espíritu Santo, el grito "he aquí el novio" representa el sonido de la trompeta cuando la segunda venida de Jesucristo esté. Así que, pues estas alegorías desenfrenan en un conjunto de imaginación de diferentes intérpretes. Pero debemos tener la necesidad de estar preparados para lo que sucedería. Lo que sí es claro es que esta parábola es dirigida a los discípulos de Cristo. Recordemos que había parábolas dirigidas a los fariseos, eran directas para ellos. Y después Jesús les explicaba, pero esta no, esta está dirigida para aquellos discípulos y para los discípulos de hoy, para ti y para mí. ¿Qué quiere decir? Se relaciona con el contexto del regreso de Jesucristo a la tierra. Y llama la atención, ahí en Mateo 25:13, dice: velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Esto es un eco a lo que se lee en Mateo 24:36, que dice: pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Y la misma idea la encontramos también en Mateo 24:42, que dice: velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Aparte de esto, la expresión tan propia de Jesús en Mateo 25:12 dice: de cierto os digo. ¿Recordad que Jesús frecuentemente hacía esta referencia? De cierto os digo.
o de verdad os digo, nos hace reconocer que el Señor habla de su propio retorno y no solo únicamente palabras alusivas al novio de la parábola. Porque se podría quedar únicamente en decir, pues mira, si un novio, la tradición judía, pues qué insensatas las mujeres, ¿verdad? Hay que estar prevenidos. Prepárate para las cosas. Se puede quedar únicamente en esa línea, pero si nosotros entendemos quién es el novio, el Mesías, Jesucristo, pues entonces tenemos que analizar que a quien esperamos como iglesia es al Señor que va a regresar. El novio, el Mesías, las vírgenes, el pueblo, las lámparas somos cada uno de nosotros y el aceite es el amor y la fe. De tal manera, habría entre el pueblo quienes tienen suficiente fe y amor. Entonces usted está lleno de aceite. Usted es una lámpara llena de aceite. Pero ¿qué pasa con las lámparas secas, amargosas, que rechinan, ¿verdad? Que no tienen el fuego del Espíritu. Por más que les echan aceite, no prenden. Son de mecha corta, dicen, ¿no? Algunas, ¿verdad? Son bien enojonas, bien trompudas, bien enojones, bien corajudos, bien berrinchudos. Entonces, ¿dónde está el fruto de la fe y el amor, que son dos de los frutos del Espíritu, ¿no? Entonces, para esperar al novio, ¿cómo hemos de esperar al novio, a Jesucristo? Quienes no se entregan en plenitud para acercarse a Él. Necesitamos cargar nuestras lámparas. Así que al llegar el Mesías, unas listas para entrar en la boda y las otras no son recibidas por el Mesías, pues fueron imprudentes. Tuvieron un amor y fe débil e incompleta. O sea, sí, Señor, Señor, pero no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces la fiesta, familia, dice que es como el reino de los cielos. Nosotros estamos llamados a entrar a esa gran fiesta, así como la que tuvimos el domingo. Es pequeñita con la fiesta que vamos a tener, una fiesta celestial, pero nos estamos preparando como iglesia. Y se remata el relato con la parábola del Mesías, que son muy duras, y dice: no os conozco, no os conozco. Parábolas que resuenan como un castigo por la falta de atención. Cuando le dice: aquí estamos, ábranos, yo no las conozco, no los conozco, por insensatos. Notemos que la parábola está ubicada a continuación de la destrucción del templo y en relación con las señales propias del fin de los tiempos, pero también de la segunda venida de Cristo. Y se enmarca en el tema de la preparación para recibir al Mesías, un tema propio, familia, de los primeros años de la comunidad cristiana, cuando se interpretaba que esa segunda venida ya era inminente. Recordará en la carta a los filipenses y a los tesalonicenses especialmente, pues donde decía que el Señor ya venía pronto. Entonces ya no querían trabajar, ya no querían hacer nada, porque pues ¿para qué? Si ya va a venir el Señor. Le dijeron: no. Pablo escribe la segunda carta para aclararles y decirle: no, tienen que seguir trabajando. Cuando se interpretaba que esa segunda venía ya. Si nosotros después en casa pueden leer el capítulo 25, culminará con el anuncio del juicio de las naciones, que es otra parábola que luego veremos, capítulo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, recordarán, si bien el tiempo de su redención no es normativo para nosotros, pues tampoco debemos desconocer que ese significado estuvo presente en los oídos de los primeros cristianos. También, hoy nosotros podemos pensar que su postergación no tiene que ver con nuestra capacidad de discernir el tiempo, sino en el hecho de que Dios sabe cuándo decidirá presentarse para el juicio final, y de que no nos toca a nosotros hacer cálculos ni adivinaciones de lo que solo está en las manos de Él, y cuándo lo han de
hacer los hombres, o lo han hecho, pues ¿qué pasa? Pues quedan en ridículo, ¿no? No ha habido varios profetas en Estados Unidos y en otros lugares que han dicho tal día va a ser el fin del mundo, el Señor ya va a regresar. Estaba oyendo ayer en un programa israelita que están preparando ya la fiesta donde recordarán que otra de las cosas apocalípticas o escatológicas estuvieron buscando las vacas rojas, una vaca totalmente roja, ¿sí sabía usted, no? Precisamente en esta semana se juntaron porque están a punto de sacrificar la vaca roja. Esa es una señal tremendamente profética de que el anticristo ya va a aparecer. Lo estaba escuchando ayer de Israel, cómo se reunieron varios de las comunidades de judíos para preparar esa celebración. Así que cuando escuchamos estas reflexiones, cuando ese es el centro de la parábola, pues vemos que el relato comienza con el reino de los cielos. Con la expresión se refiere a aquel lugar no físico donde reina Dios, es decir, donde se hace la voluntad de Dios. Así que los que buscaron las lámparas con el aceite necesario para dar luz, esperaron al novio como preparadas de lo necesario para recibirlo. Las otras despreciaron su llegada. Las otras lo despreciaron. La ignorancia del tiempo no justifica a las imprudentes, sino que les recuerda que han de estar atentas. ¿No he escuchado eso? Dicen, pues a lo mejor ni viene nunca, a lo mejor no regresa. Y varios cristianos tienen ese pensar. Ya pasaron 2024 años y el Señor no ha regresado. Pues estás pensando como estas imprudentes, estás siendo como estos insensatos. El centro parece estar en el hecho de que no sabemos el tiempo real escatológico. No lo sabemos. Por otro lado, en el primer contexto de la lectura, el de los judíos y los cristianos del tiempo de Jesús y de los primeros años siguientes, debe haber visto que en esta historia hay un símbolo de aquellos que recibían y de aquellos que rechazaban a Jesús. Unos entrarían en la fiesta, mientras que los otros serían rechazados cuando acudieron pidiendo que se les dejara entrar. El primer sentido debe haber buscado provocar una decisión inmediata, surgiendo que no había tiempo para postergar la voluntad de acompañar al Mesías. Si se le rechazaba ahora, no habría más tarde espacio para ellos en la fiesta. ¿Te ha pasado que hay personas que te han dicho que no quieren recibir a Cristo? ¿Que no les interesa? No me hables de Dios, no quiero saber nada de Dios, no me interesa. Y quiero resumir prácticamente 4 ideas. Primera idea: por más que busquemos y pretendamos saber leer los signos del tiempo, el Señor no nos ha revelado el día ni la hora en que vendrá. Todo cálculo que el ser humano haga es inútil y es falaz, es una mentira. Pero también es cierto que la parábola puede referirnos no a la llegada final y definitiva del Señor, sino a todo momento en el cual Él se manifiesta. ¿Por qué no pensar en cada oportunidad en que podemos presentar a Cristo a otra persona? ¿Por qué no considerar que la parábola nos habla de los momentos que el Señor nos pone delante de una situación en la que es posible, incluso necesario, dar testimonio de nuestra fe? Es una posibilidad muy importante. El aceite o su ausencia, en este caso, hablan de estar preparados en todo momento para enfrentar una situación en la cual está en juego la fe y la presentación del Evangelio. Si bien la lectura escatológica pues es la más tentadora, en el juego de las interpretaciones también es posible aplicarla a la vida cotidiana, a nuestra vida diaria, y al llamado a estar preparados para compartir la fe en el momento que se dé la ocasión. Es decir, estás lleno del aceite, estás ungido con el Espíritu Santo para que cuando se presente la oportunidad de hablar,
Por otra parte, siempre será una ocasión preparada por el Espíritu Santo. Ese fuego, ese aceite que es derramado en ti como una unción fresca. Esa sería la primera idea. Una segunda idea, la función de las vírgenes. En las bodas era de acompañar, como dijimos, la entrada del novio en la fiesta donde le esperaría la novia. Este hombre sabemos que tenía que estar en otro lugar, y recién cuando todo estuviera preparado y la novia en la casa, entonces él debería de acercarse. Había un juego que consistía en que no se sabía cuándo vendría. Hoy, algún residuo de esta costumbre deja en muchas de las bodas, ¿verdad?, que la novia es la que se hace la interesante, ¿no? De que no llega y ya llegó, no, te van a dejar plantado. Se me hace que la novia se hace por ahí y la espera de él, ¿no? Entonces, y hace que llegue tarde a la iglesia, como si se supiera cuándo ha de arribar, ¿no?, a la iglesia. Así que si el cortejo que acompaña al novio es pequeño o defectuoso, parece que se desdeña, sombría o se desprecia la fiesta. Así que el símbolo en este caso consiste en que mientras unas son dignas de acompañar al novio, las otras desprecian la fiesta. Y al hacerlo también desmerece su derecho de acompañar al novio y de estar entre ellas. El novio pues se ha de sentir ofendido porque no lo han honrado como debía y por eso de alguna manera la rechaza. No hay espacio para interpretar que esta parábola nos enseña que Jesús rechazará a quien no lo recibe con alegría y responsabilidad. No, lo que está diciendo es que al no estar preparados para acompañar al novio a la fiesta, le restamos brillo a la fiesta y por lo tanto, pues no contribuimos a la celebración plena de la llegada del Mesías. ¿Por qué? Porque Él espera que lo escoltemos y que todos entremos con Él en la sala, pero es nuestra decisión responder afirmativamente a esta invitación. A todos se nos hizo una invitación. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Quieres ser cristiano? Pues ese momento era entrar a la fiesta. Cuando tú aceptaste a Cristo, pues empezó un festín en tu vida, una fiesta. Dice que en el cielo hubo fiesta, ¿no? Los ángeles dice que se gozaron de esa decisión de que un pecador se arrepintiera y pudiera estar, ¿no? Esa es la segunda idea. Ahora la tercera idea. Puede hacerse una lectura profética de esta parábola. El Señor nos deja entrever que en el tiempo en que Él llegue, espera encontrarnos atentos a su presencia. ¿Para qué? Para que lo acompañemos. Esto significa que no solo debemos atender las cosas de aquí y ahora, sino hacerlo en la perspectiva del día de mañana. En otras palabras, cuando la iglesia actúa en el mundo y se prepara y se preocupa por cosas como la justicia, el hambre o la guerra, o trabaja para combatir la violencia, lo debe de hacer en perspectiva de que está preparando el mundo para la llegada de aquel que se presentará en cualquier momento. No obramos como una ONG, ¿verdad? No somos una asociación civil ni una asociación de beneficencia, porque a veces las iglesias se han convertido en empresas o de acción social, repartiendo tortas y sí, qué bueno, hay necesidad, pues dice el Señor, siempre habrá pobres, no acabaríamos con la pobreza, pero no nos está pidiendo eso. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Lo que nos está diciendo es que no estar preparados para acompañar al novio a la fiesta va a restar a la iglesia. No somos una ONG, pero la iglesia obra en vista de dar testimonio y en preparar para que cuando Jesús regrese
nos encuentre en plena actividad. Porque a veces, gloria a Dios, aquí estamos todos, ¿no? Es decir, Señor, ¿y qué hacen aquí? Pues aquí venimos a prepararnos, a capacitarnos, a recibir palabra, a llenarnos del Espíritu, y ahora sí, vámonos a trabajar, ¿no? Esa es la realidad de la iglesia, no dentro de la iglesia. Para que no nos halle dando testimonio de su reino, aquí adentro pues ya estamos. Tenemos que estar afuera de lo que Él espera de nosotros. Así que si lo vemos así, el aceite, entonces no es la fe. El aceite no sería la fe, sino sería la vocación profética de actuar en función de un futuro que está más allá de los actos concretos de los que obramos. Es decir, nos quedaríamos únicamente en tener fe. ¿Y qué dice sobre la fe? Si una fe sin hechos es muerta. Entonces la iglesia sí tiene que tener fe, pero tiene que tener frutos, que es lo que hemos venido hablando de las otras parábolas de la higuera, de las semillas. Todo, si se da cuenta, todo va enfocado hacia dar frutos. Así que el creyente siempre debe de saber y ver lo que está detrás de las cosas, aquello que trasciende la superficie, y hacemos algo con nuestras manos débiles y nuestra inteligencia limitada, pero el Señor hace con ello maravillas que están más allá de nuestras posibilidades. Cuando la iglesia se une, cuando la iglesia trabaja, cuando la iglesia testifica, entonces el Señor empieza a multiplicar. Yo creo que de lo que sucedió en el domingo, los que llevaron invitados, los que llevaron a alguna persona que estuvieron orando, ahí quedó la semilla. Y seguramente algunos vendrán a la iglesia. Estoy convencido que algunos dirán, algo sentí ahí, algo pasó. Dios habló a mi corazón, a mi vida. Y yo veo alrededor una familia grande, y veo alrededor los que me invitaron. Creo en la vida de ellos que el Señor ha hecho cosas grandes. Y concluyo en la cuarta idea. Esta parábola nos dice que participar del reino es como estar en una fiesta de bodas. Estas fiestas, con excepción de las fiestas religiosas, pues sabemos que eran las más grandes, las muy bulliciosas de la vida cotidiana del judaísmo. Había yo dicho que duraban una semana y había todo tipo de comidas, de bailes, de música. Así que pues todos querían participar de una fiesta de bodas, ¿verdad? Tremendo pachangón. De manera que el mensaje es totalmente de alegría. Es un mensaje, pero el evangelista no se engaña ni quiere que nos engañemos. ¿Por qué? Porque también es consciente de que podemos quedarnos fuera de la fiesta, y al mensaje alegre de fiesta se le adiciona el de estar vigilantes y atentos. Se nos dice que hay que prepararse para la fiesta. Como toda gran metáfora, pues deja espacio para la reflexión y también para la imaginación. ¿Qué significa para los creyentes de hoy, para nosotros los cristianos, estar preparados para recibir al Señor? Habrá quienes piensen en una actitud mística, otros en una actividad solidaria, otros en la oración por el mundo y sus problemas, otros en reunirse para estudiar las Escrituras y ponerlas por obras. Sin duda que habrá diferente interpretación a las cuales le podemos agregar lo que hoy he expresado. Lo que parece indudable, ineludible, es que sepamos que el novio viene y quiere encontrarse con nosotros, con su novia, con su amada novia fiel, con su iglesia. ¿Para qué? Para que todos disfrutemos de la fiesta en su presencia. No es una fiesta cualquiera, es una fiesta donde el invitado especial es Él y donde Él es quien nos convoca y nos invita. Así que, pues familia, estemos atentos a su voz, estemos preparados en nuestra nueva etapa, estar vigilantes. Llena tu lámpara del fuego del Espíritu, del aceite, de la fe, del amor. Llénate, porque el Señor, ya lo dijeron, va a hacer cosas grandes
especiales en tu familia, en tu trabajo, con tu sanidad. Si hemos visto cosas en la iglesia, es nada más una probadita de lo que Dios va a hacer con aquellos que creen, con aquellos que son fieles, con aquellos que perseveran, con aquellos que anhelan más de su presencia. Cierra tus ojos, Padre. Gracias por tu palabra. Sabemos que cada una de las parábolas que tu Hijo Jesús manifestó y las explicó, aún así en estos tiempos son tan difíciles de comprender a ciencia cierta. ¿Qué quisiste decirle a tus discípulos en esos tiempos? Lo que sí queda claro es que tú vendrás, nadie sabe cuándo, pero tenemos que tener ese anhelo de esperarte, ese anhelo de no acostumbrarnos a que no pasa nada, de que las cosas podemos hacer lo indebido y no pasa nada. No, Señor, no queremos ser como esas mujeres insensatas y cuando tú vengas estemos en pecado, estemos apartados de ti, estemos fríos espiritualmente, porque entonces se nos cerrará la puerta y no podremos participar de esa fiesta que tú estás preparando para los que te amamos, para los que tantos años llevan buscando de ti. No permita, Señor, que nos enfriemos. Al contrario, aviva la fe de esta pequeña comunidad Shalom, aviva el gozo, el fuego de tu Espíritu sobre nosotros. Y gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas tu infinito amor y que estamos invitados al banquete. Gracias, Señor, porque anhelamos estar contigo y gozarnos en tu presencia y deleitarnos. Deleítate, Shalom, deleítate y gózate en tu Señor. Amén.